Bendiciones. Continuamos con nuestro servicio de este sábado. Estamos contentos de que nuevamente podamos estar juntos y recibir de la palabra del Señor, ¿verdad? Agradecidos de que Dios nos dé un día más, una oportunidad más de poder llevar su palabra y poder recibir de su palabra el pan nuestro de cada día que tanto necesitamos en nuestras vidas. Así que antes de comenzar con lo que es la parte de la predicación, quiero poner unos anuncios para que tengan conocimiento. Continuamos con los discipulados a las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche los miércoles. Miren, unos discipulados poderosos donde hablamos la palabra del Señor y tenemos como creyentes, ¿verdad? Que seguir discipulándonos. Si somos seguidores, somos de Cristo, ¿verdad? Somos discípulos de Cristo, donde nos mantenemos en una continua enseñanza, aprendiendo de lo que es la vida de Jesucristo en nuestras vidas, ¿verdad? Así que también recuerde que este domingo, ya mañana, cambian los horarios, ¿verdad? Eso Daylight Saving Time, que se conocen aquí en los Estados Unidos. En otras culturas eso no se da. En otras culturas el horario se queda normal, pero aquí en Estados Unidos hay un cambio de hora, ¿verdad? Y eso se va a dar mañana. Entonces, ahora bien, ya que cambian esos horarios, mire, asegúrese de usted ajustar su teléfono, aunque muchos lo hacen automáticamente, pero mire, el horario de la estufa, ese no cambia, ¿verdad? Ese lo tiene que cambiar uno automáticamente. El del microondas también lo tiene que cambiar uno automáticamente, ¿verdad? Pero asegúrese de cambiarlo para que entonces así usted en la mañana pueda continuar con las oraciones de lo que es este Camino Vivo Global, ¿verdad? Que nos reunimos, nos conectamos a esa oración de por la mañana, que ahora se va a dar a las 5 de la mañana. Siempre se ha dado a las 5 de la mañana, hora de Puerto Rico, pero aquí en Estados Unidos, pues estaba a las 4, pero ahora comienza otra vez a las 5 de la mañana. Así que le da una horita más a usted para poder descansar quizás y despertarse para recibir palabra en esa oración. Mira, oraciones de rompimiento, oraciones que, mire, que edifican y que te hacen comenzar un día, mire, parado ahí fuertemente con el Señor por delante. Amén. Así que también quiero dejarles saber acerca de, mire, vamos a tener nueva fecha. Vamos a tener un lugar nuevo donde nosotros nos vamos a estar congregando. Así que le damos gracias al Señor por eso mismo, porque el Señor ha abierto puertas, el Señor, mire, nos ayuda, el Señor nos abre camino. Mire, cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, ¿verdad? Y ponemos todo en las manos del Señor, mire, el Señor obra de manera poderosa y ahora nosotros vamos a comenzar en un nuevo lugar, en un nuevo templo, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por eso. Ahora vamos a estar los domingos a las 10:30 de la mañana, domingo a las 10:30 de la mañana. Así que mire, usted vaya haciendo los preparativos porque ese primer día de comienzo va a ser el día de Semana Santa, ¿verdad? Día de resurrección, de la resurrección de Cristo. Mire, comenzamos ahí con un templo nuevo. Así que, mire, usted con toda su familia haga los arreglos para que usted pueda llegar, para que usted pueda recibir palabra del Señor, ¿verdad? Y estar con nosotros celebrando el gran triunfo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y con eso también quiero anunciar que vamos a estar haciendo los preparativos y vamos a tener una mesa ese domingo para lo que sería el Ministerio de Danza o la Academia de Danza, para que así también usted vaya a estar haciendo las anotaciones y matriculando o poniendo sus niños, la persona que vaya a querer participar de lo que es la Academia de Danzas en la iglesia. Así que usted se puede anotar, que eso va a ser algo, mire, poderoso, una manera de poder adorar al Señor a través de la danza. Eso es algo grandísimo y algo precioso, ¿verdad? Así que tenemos, mire, personas, mire, dedicadas a eso, una persona adiestrada que conoce, mire, y que va a estar ahí para entonces enseñar lo que es la danza de adoración al Señor. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar con lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Porque lo que necesitamos cada día en nuestra vida. Y este mensaje que les voy a traer, puse como tema la humillación de Jesús. La humillación de Jesús. Y no me refiero a la humillación porque lo humillaron a él. No es eso lo que estoy hablando. Es la humillación al proceso al que él se tuvo que someter, ¿verdad? Bajo la autoridad de su Padre, para que entonces hoy nosotros podamos tener un espacio de Jesús en nuestro corazón.
¿verdad? Porque Él tuvo que pasar un proceso de humillación en su vida. Así como algunas veces nosotros tenemos que humillarnos, ¿verdad? Para nosotros alcanzar ciertas cosas, ¿verdad? Tenemos que dejar nuestro ego de un lado, tenemos que dejar ciertas cosas de un lado, ¿verdad? Y humillarnos y someternos a lo que es la voluntad del Señor en nuestras vidas. Así Jesús hizo y nos mostró ese modelo para que nosotros lo pudiéramos seguir. Así que quiero hablar de eso en esta mañana y eso se encuentra, vamos a estar hablando en el libro de Hebreos, capítulo 5, ¿verdad? Eh, Capítulo 5 y vamos a estar en el versículo 1 al versículo 10 y le damos gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Así que mientras usted lo busca y lo encuentra, voy a hacer una breve oración. Padre, te damos gracias, Señor Padre, por este tiempo, gracias por esta oportunidad, gracias porque tú eres bueno, Señor, gracias porque nos permites llegar a tu casa, a tu templo, a tu altar, para escuchar de tu palabra, Señor. Mediante todo el ajetreo que tenemos en las semanas, Señor, todas las cosas que suceden alrededor de nosotros, Padre, que nosotros podamos dedicar, tener un tiempo para escuchar de tu palabra que tanto necesitamos, Señor. Te pido, Señor, que hable a nuestra vida, Señor amado, que esta palabra, Señor, llegue profunda a los corazones, Padre, que haya un rompimiento, Señor, Padre, de mente, Señor, de corazones, Padre, que traspase, Señor Padre, todo lo que es nuestro pensamiento crítico, Señor amado, y que podamos llegar a un entendimiento, Padre, de ese sacrificio y de esa humillación, Padre, que tú tuviste para nosotros, Señor amado. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Mire, en capítulo 5 de Hebreos, voy a dar un poquito de trasfondo. Este capítulo nos habla del sumo sacerdote, ¿verdad? Y nos da una breve explicación de los sacerdotes, cómo se daban en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pues mire, Jesús es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Pero antes de Jesús, el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando ellos estuvieron en eso del Éxodo, que salieron de Egipto, ¿verdad? Y ya estaban en el desierto, estuvieron esos 40 años en el desierto. El Señor, en el Éxodo 28, en la construcción de lo que fue el tabernáculo, en ese proceso, el Señor estableció lo que era el sumo sacerdote, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que el primer sumo sacerdote, si usted lo puede buscar en el libro de Éxodo, fue Aarón. Ese fue el primer sumo sacerdote, ¿verdad? Aarón, hermano de Moisés, ¿verdad? Él fue el primer sumo sacerdote junto con su familia. Y ellos eran de la tribu de Leví, ¿verdad? Y todo sumo sacerdote, todo aquel que fuera sumo sacerdote, tenía que venir de la tribu de Leví. Y Aarón fue el primer sacerdote, ¿verdad? ¿Y por qué Dios puso sacerdotes o sumos sacerdotes, ¿verdad? Y tenían que ser de la tribu de Leví. Mire, porque el pueblo había entrado en pecado, ¿verdad? Y para que el pueblo pudiera ser expiado de esos pecados, necesitaban una persona que fuera el intermediario entre Dios y el pueblo. Y ese iba a ser el sumo sacerdote, ¿verdad? Y el sumo sacerdote tenía como propósito, número uno, hacer la mediación y la expiación, ¿verdad? Y esto era, le daba entrada al lugar santo, al templo, ¿verdad? Para que él pudiera llevar el sacrificio del pueblo, las ofrendas del pueblo y los sacrificios holocaustos ante Dios para que Dios pudiera perdonar los pecados del pueblo. En este caso, el sumo sacerdote, mire, el sumo sacerdote, le digo, era una persona escogida por Dios. Era una persona escogida por Dios. No era una persona escogida del pueblo, que el pueblo votaba y cogía a esta persona, o no era una persona que se pronunciaba a sí mismo como sumo sacerdote, ¿verdad? Así que esto nos da a entender también, mire, que los cargos o los títulos que podamos tener o los llamados que nosotros podamos tener en nuestra vida, mire, no nos los damos nosotros. Uno no nace nombrándose pastor, uno no nace nombrándose apóstol. Yo no llego, una persona no llega a ser un apóstol, un profeta, porque dice, yo soy un profeta y me puse como profeta. No, son escogidos del Señor que Dios selecciona
para un propósito, ¿verdad? Y en este caso, Aarón fue el primero y los sumos sacerdotes que venían también de ese linaje de Aarón y de la tribu de Leví, fueron escogidos para ser sumos sacerdotes, ¿verdad? Y entonces ellos tenían entrada a lo que era el santo lugar para llevar esos holocaustos y esos sacrificios para la expiación de los pecados del pueblo, ¿verdad? Para que ellos enseñaran también al pueblo cómo seguir las leyes y normas que Dios había estipulado y para que ellos pudieran, pues mire, de una vez arrepentirse de sus pecados. Mire, lo segundo que hacía ese sumo sacerdote, miren, ellos eran una representación, porque el pueblo mismo no podía ir ante Dios, no podía ir ante Dios y decir, Señor, perdóname, perdónanos. El pueblo mismo no podía ir. Por eso fue que crearon ese sumo sacerdote para que fuera la representación entre el pueblo y Dios, ¿verdad? Y ellos eran la única persona que podían hacerlo y llevaban todo el peso y la carga de la culpa del pueblo, de los pecados del pueblo. Ellos llevaban todo eso con ellos cuando ellos iban a hacer esa expiación de los pecados. Ellos eran los que llevaban esa parte. Mire, y le voy a decir una cosa, le voy a decir, cualquier persona que no fuera sumo sacerdote o que no fuera de la tribu de Leví, que no fuera escogido por Dios, mire, no podía entrar a ese santo lugar porque mire, lo que venía era muerte. No podían entrar. Así que esto era algo grande. No cualquier persona podía decir, yo voy a entrar al templo ahí, ¿verdad? No, 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 no. Esa persona que entrara, que mire, que no fuera escogido por Dios, mire, lo que iba a tener era muerte, ¿verdad? Porque eso era lo que Dios había estipulado. Mire, como tercero, los únicos en entrar al lugar santísimo eran ellos, ¿verdad? El sumo sacerdote era el único que tenía entrada al lugar santísimo, especialmente en el día de la expiación de los pecados, ¿verdad? Porque había un día específico, no era que todos los días ellos iban, ¿verdad? Había un día específico que ellos tenían. Y ellos servían también, número 4, como guía espiritual para el pueblo, mediante Dios, ¿verdad? Y el pueblo. Era la intimidad con Dios, daban a conocer lo que era la ley, lo que Dios quería que el pueblo siguiera y verdad, y eso era lo que ellos trataban de hacer, de que el pueblo, mire, esto es lo que Dios ha estipulado, esto es lo que Dios quiere, estas son las leyes de Dios, esto es lo que nosotros tenemos que hacer para nosotros estar bien con Dios, ¿verdad? Y eso era lo que hacía el sumo sacerdote. Y de eso es lo que yo les quiero hablar hoy, porque luego de que pasó todo eso, de que Dios estableció los sumos sacerdotes, ¿verdad? Llegamos al Nuevo Testamento, hay un sumo sacerdote, ¿verdad? Que ese ha sido perpetuo y firme y final, ¿verdad? Porque todos esos sumos sacerdotes pasaban los años, ¿verdad? Ellos morían, ¿verdad? A causa de naturalidad, ¿verdad? De llegar a la vejez y todo eso, ¿verdad? Cosas naturales que vinieron a través del pecado, ¿verdad? Que ya nosotros no íbamos a vivir para siempre como Dios lo había estipulado, lo había ya tenido planeado, sino que el pecado lo que trajo fue muerte. Cuando dice la palabra del Señor en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra y creó a Adán y Eva y ellos pecaron, ¿verdad? Él les dijo ahora que ellos iban a morir, pero no era una muerte momentánea, sino, mire, eso iba a llegar con el tiempo. Pues mire, eso es lo que ha pasado. Esos sumos sacerdotes y pues morían y según seguían el ciclo, ¿verdad? De los mismos de la tribu de Leví, pues venía otro sumo sacerdote, salía otro sumo sacerdote escogido, ¿verdad? Pero ahora tenemos un sumo sacerdote, mire, que ese es para siempre, porque ese es el que Dios le dio vida eterna, ¿verdad? Ese es el que Dios designó, ese es el que Dios ya planificó, ¿verdad? Que ya Dios dijo, ya no van a haber más sumos sacerdotes que mueran, va a haber solamente uno solo que va a ser el único, el suficiente, el que va a tomar, que siendo, va a tomar toda la carga de ese pecado, ¿verdad? Y siendo Dios, se va a hacer hombre para, mira, para ser ese rey, sumo y sacerdote a la vez para siempre. Amén. Y eso es lo que nosotros podemos ver en el capítulo 5 de lo que es el libro de los Hebreos. Y quiero ir al libro de los Hebreos y vamos a leer rapidito. Voy a empezar con el versículo número 1. Dice,
todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo no es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Y me voy a detener ahí, El sumo sacerdote, ¿verdad? Además de que él ofrecía sacrificios por los pecados del pueblo, él tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, porque él era un ser humano, ¿verdad? Él también estaba sujeto a esa debilidad de la carne, a esos pecados también, y por cuanto él estaba sujeto a eso, también tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo para que fuera perdonado también, ¿verdad? Esos pecados, ¿verdad? Pero dice, como yo les había dicho en el versículo número 1, dice que él no, el sacerdote no se escogía a él mismo, ¿verdad? Sino que era nombrado por Dios para representar al pueblo. Ahí le podemos ver. Continuamos con el versículo número 4. Y antes de pasar al versículo 4, Jesucristo no se nombró a él mismo como sumo sacerdote. Él nos dio el ejemplo. Él no se nombró como sumo sacerdote. Mire, nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, dice el versículo 4. Más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Aarón fue el que fue escogido por Dios y fue el primer sacerdote y fue el escogido por Dios para comenzar lo que era el sacerdocio en el pueblo de Israel. Y mire lo que dice el versículo 5, y esto es bien importante. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Esto, mire, Jesucristo, y me detengo ahí un momento porque Jesucristo, mire, Él era Dios al mismo tiempo. Jesucristo era Dios al mismo tiempo. Y él pudo haber dicho, yo voy a ser el sumo sacerdote. Él pudo haber tomado esa decisión en sus manos y decir, yo voy a ser el sumo sacerdote y soy el que va a expiar los pecados de toda la humanidad, ¿verdad? Y él sinceramente no tenía que venir a ser humano como tal para ser sumo sacerdote, ¿verdad? Él podía haberlo hecho, podía haberse pronunciado, proclamado, yo soy el sumo sacerdote, pero mire, Jesucristo no lo hizo así de esa manera. Para Jesucristo ocupar el lugar que Él tiene en tu corazón y en mi corazón, Él pasó un proceso de humillación en su vida. Él pasó un proceso de humildad y eso toma mucho, ¿verdad? Porque ¿qué mucho toma para nosotros en nuestra vida ser humildes? ¿Qué mucho toma para nosotros en nuestra vida humillarnos al proceso en el que Dios nos quiere someter, ¿verdad? Mire, para que Jesucristo se hubiera ganado ese nombre de ser sumo sacerdote, para que Él se hubiera ganado eso, Él tuvo que pasar ese proceso de humillación en su vida. Él tuvo que decir, yo dejo todo lo que yo tengo aquí en el reino de los cielos con mi Padre, yo dejo todo eso y sacrifico lo que tengo para llegar a un espacio en tu corazón y en mi corazón. Y le damos gracias a Dios porque mire, tenemos un Dios que dijo que a Él no le importó lo que Él tenía, le importó más lo que Él iba a hacer por ti, le importó más tu vida, le importó más lo que el Padre quería, porque Él era tan sometido al Padre, tan humillado a su Padre, que lo que su Padre le dijera, Él iba a hacer. Mire, el Padre y el Hijo tienen una relación que lo que dice el Padre, el Hijo hace, ¿verdad? Y el Hijo obedece al Padre en todo, pero el Padre se regocija del Hijo al ver la obediencia. El Padre se regocija del Hijo al ver la obediencia y el Hijo desea tanto que el Padre, mire, le pregunte, le diga, hijo, quiero que hagas esto. Mire, esto es como una relación entre un padre y un hijo aquí en la tierra, ¿verdad? Los hijos en la tierra buscan ser como sus padres. Quieren, mire, que su papá, mire, lo lleve aquí y le diga, papá, tú vas a hacer esto, yo quiero estar contigo, yo quiero hacerlo, déjame ayudarte y esas cosas, ¿verdad? No sé si ustedes han visto, hay unas que a veces hacen unas ropitas para los nenes chiquitos,
para los bebés, ¿verdad? Y dicen, Daddy's little helper, como que el pequeño ayudante de papá y cosas así. Pues mira, Jesús era eso para su padre. Era como, mire, Jesús era el mismo Dios, porque mire, estamos hablando de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un Dios que está en tres diferentes personalidades. Mire, y esos son misterios de Dios que a lo mejor uno se le hace difícil entender y uno cuando llega allá al cielo, uno le preguntará a Dios, explícame un poquito más acerca de esto, pero esos son misterios de Dios. Pero Dios como naturaleza se refleja en tres diferentes personalidades, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entre ellos mismos hay una correlación de que Dios hace una cosa, el Hijo hace otra y el Espíritu Santo hace otra cosa. Pero mire, todos están sujetos bajo lo que es Dios, la cabeza de esa Trinidad, ¿verdad? Y el Hijo quiere, mire, hacer todo lo que el Padre tiene planificado, ¿verdad? Y ya el Señor tenía desde el principio de la creación del mundo, cuando vino el pecado, ya Él tenía el plan trazado de lo que Él iba a hacer para que nosotros pudiéramos ser redimidos y nuestro pecado pudiera ser perdonado. Y para eso Él tenía a Jesucristo, ¿verdad? Pero mire, Jesucristo dijo, papá, yo me entrego, yo entrego mi vida a ese sacrificio para que hoy ellos puedan tener el perdón de sus pecados, para que hoy ellos puedan llegar a tu presencia, para que hoy ellos puedan tener vida eterna. Jesucristo tuvo que decir, yo lo voy a entregar, yo voy a renunciar a lo que yo tengo aquí, Padre. Y si ese es el plan que tú tienes para la salvación de la humanidad, para restaurar esa relación, si ese es el plan que tú tienes, eso es lo que yo voy a hacer, porque yo te quiero complacer y yo quiero que tú estés orgulloso de mí y yo quiero que ellos puedan llegar a conquistar la muerte como yo la voy a conquistar. Amén. Jesucristo dijo, yo me voy a sacrificar. Jesucristo dijo, yo lo voy a dejar todo por ti y por mí. Eso fue lo que dijo Jesús. Mire, y mire lo que dice el versículo 5. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, tú eres mi hijo y hoy mismo te he engendrado. En ese momento, ¿verdad? Cuando Dios le dice, cuando Él está hablando, cuando Dios está hablando en este momento, ¿verdad? Que esto lo podemos ver en este libro de los Hebreos. Dios está diciendo en ese momento que Él hizo sumo sacerdote a Jesucristo, ¿verdad? Dice, desde ese momento, Dios lo engendró, como que Dios lo puso como sumo sacerdote ahí en ese momento, ¿verdad? Y ahí podemos ver cómo Dios se enorgullece de su hijo, de que tengo un hijo que quiere hacer lo que yo tengo planificado. Tengo un hijo que me ama de tal manera que él me obedece, que él hace todo lo que yo le pido, que él busca humillarse y que aún pudiendo decir que no, él dice que sí, yo estoy aquí como sacrificio para llevar el perdón de los pecados de toda una humanidad entera, para restaurar la relación y volver la relación como si fuera en el principio, como tú originalmente lo tenías planificado. Eso era lo que Jesucristo estaba haciendo. Miren, otras versiones dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso es en el versículo 6. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mire, y les voy a explicar un momentito, y esto puede ser tema que se pueda tocar también más adelante, pero mire, Melquisedec fue un rey, y eso se ve en el libro de Génesis capítulo 14. Melquisedec fue un rey, y al mismo tiempo que él fue rey, fue sumo sacerdote, al mismo tiempo. Ese sacerdocio de Melquisedec fue un sacerdocio mayor que el de Aarón, porque Aarón no fue rey. Aarón fue escogido por Dios, ¿verdad? Y Melquisedec también fue escogido por Dios como rey, pero Aarón fue sumo sacerdote solamente, no fue rey al mismo tiempo. Pero Melquisedec fue rey y sumo sacerdote. Y Jesucristo fue asimismo, ¿verdad? Jesucristo rey y sumo sacerdote, ¿verdad? El sacerdocio de Jesucristo fue como el de Melquisedec, no fue como el de Aarón.
fue como el de Melquisedec, superior al de Aarón, porque Jesucristo, siendo Dios, siendo rey, ¿verdad? También fue sumo sacerdote en nuestra vida, ¿verdad? Es sumo sacerdote y sacerdote para siempre, ¿verdad? Y yo no sé si usted puede entender esto. Yo no sé si usted lo puede entender, pero Jesucristo se sometió a toda humillación para poder ganarse ese título, para él poder decir hoy, para que la palabra del Señor pueda decir hoy que Jesús es el sumo sacerdote para siempre. Mire, él tuvo que entrar en ese proceso de humillación. Él tuvo que dejar de ser Dios. Él tuvo que dejar de ser de su reino, ¿verdad? Y sacrificarse para que hoy nosotros podamos tener esa vida eterna, ese sacrificio, para que hoy Él pueda tener un espacio en nuestro corazón, en tu vida, para que hoy tú puedas decir, Abba Padre, Jesús tuvo que pasar ese sacrificio. Jesús tuvo que pasar ese sacrificio. Así que mire, y Él está sentado a la diestra del Padre. Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Amén. Mire lo que dice el versículo 7. En los días de su vida normal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Mire, Jesucristo se ganó ese título, pero mire, no fue porque Él se lo ganó porque Él era Dios, ¿verdad? Él no se lo ganó porque Él era el Hijo de Dios o algo así. No, mire, dice la palabra de Dios en el versículo 7 que Él, en los días de su vida mortal, ya esto quiere decir que Él está hablando de que cuando Jesucristo se hizo carne, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que el verbo era Dios, pero el verbo se hizo carne y el verbo estaba con Él, ¿verdad? Jesucristo se hizo carne para poder pasar a recibir a todas esas aflicciones, todas esas dolencias, lo mismo que nosotros pasamos, aflicciones y dolencias y las vicisitudes que nosotros pasamos. Mire, Jesús las pasó, pero dice aquí que Él ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Lo que quiere decir que, mire, Jesucristo dijo, Padre, yo me voy a ofrecer como sacrificio. Yo me voy a ofrecer para que el plan que tú tienes trazado se pueda cumplir, Señor amado. Pero yo te quiero pedir una cosa a cambio de eso. Padre, no me dejes en la tumba, no me dejes allí en la tumba. Dame, Señor Padre Santo, la oportunidad de yo poder conquistar la muerte para que cada uno de ellos también pueda conquistar la muerte como yo la voy a conquistar, ¿verdad? Jesucristo estaba diciendo, estaba orando en súplica y lágrima, pidiéndole al Señor, Padre, ¿verdad? No me dejes en la tumba. Y por eso es que hoy nosotros tenemos, y por eso es que hoy nosotros vemos y le damos gloria a Dios, porque Cristo murió, pero tenemos un Dios que resucitó al tercer día. Él resucitó, ¿verdad? Y por cuanto Él resucitó y venció la muerte, hoy nosotros podemos también vencer la muerte. Hoy nosotros podemos decir, yo moriré, ¿verdad? Pero en Cristo voy a tener vida eterna. En Cristo voy a ver la gloria del Señor, ¿verdad? En Cristo Él fue a preparar morada para mí allá en el cielo, ¿verdad? Hoy nosotros podemos decir que la muerte, no hay nada que nos pueda separar del amor de Jesús, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ¿verdad? Nada nos va a poder separar de lo que es el amor de Dios, de lo que Él tuvo y lo que Él inició en el principio para nuestras vidas. Amén. Mire, Él pasó por ese proceso, pero aún así Jesucristo se sometió a esa humillación, a esa humildad de que, Padre, yo voy a seguir tu plan. Pero yo te pido, mira, no me dejes en la tumba, no me dejes en esa tumba, levántame, resucítame, Padre, para que hoy ellos puedan también resucitar, para que hoy ellos puedan conquistar. Mire, yo no sé si tú en tu vida has tenido momentos en que tú te has sentido, mira, que tú estás dentro de una tumba. Yo no sé si tú has tenido momentos en tu vida que tú te has sentido que todo lo que está alrededor tuyo, tu familia, todos tus planes, que todo está muerto. Mire, pero yo en esta hora te digo, hay un Dios que resucitó al tercer día, y ese mismo Dios que resucitó al tercer día, hoy Él resucita tus sueños, hoy Él resucita tus anhelos, hoy Él resucita tus planes, hoy Él resucita tu vida. Mire, no vamos a seguir caminando en la vida como
con un cuerpo que camina, que está vivo, pero que muerto por dentro, todo que lo que nosotros tenemos está muerto. No, no, no. Mire, vamos a caminar en victoria, vamos a caminar con la palabra del Señor que Él nos dio, ¿verdad? De que nosotros somos fuertes, que somos, somos más que vencedores en el nombre poderoso de Jesús. Todo muerto, todo plan que está muerto, todo aquello que tú pensaste que no iba a crecer más, todo aquello que tú pensaste que no se iba a dar, todo aquello que el enemigo ha querido decir, mira, eso está muerto, eso no va a progresar, eso no va a suceder. Miren, esta hora eso queda revocado en el nombre de Jesús y se coloca un nombre de victoria, se coloca un nombre de conquista, se coloca, un nombre que dice, nombre que es sobre todo nombre. Y el Señor te pone, el Señor pone tu nombre como tú eres mi hijo amado y tú vas a tener la victoria porque yo tuve la victoria en esa tumba. Tú vas a alcanzar la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Jesucristo suplicó al Padre para que lo levantara de entre los muertos. Y no, mire qué cosa tan grande, que el amor que Jesucristo tenía por nosotros, el amor que Jesucristo desde un principio, porque yo me imagino, ¿verdad? Y es, ¿cómo decirla? Es solo una imaginación. Yo no estoy diciendo que esto haya pasado de esa manera, pero imagínese usted Jesucristo allá en los cielos, ¿verdad? Y Dios Padre, ¿verdad? Y ellos viendo todo el transcurso de la historia. Imagínense, ¿verdad? Dios estableció los sumos sacerdotes para que ellos pasaran por ese proceso de la expiación de los pecados, ¿verdad? Y viendo este desenlace, Jesucristo ve todo esto y wow, y ve que hay tantos que muere un sacerdote, y viene otro sumo sacerdote, ¿verdad? Y que cada vez que hay pecado, hay que hacer holocausto, hay que matar becerros, hay que matar animales, cabritos y cosas para que se pueda dar esa expiación de los pecados. David lo explica en una manera en el Salmo 51, si no me equivoco. En el Salmo 51 David lo explica de una manera donde dice, Señor, no te son suficientes sacrificios y holocaustos. Tú no querías, eso no era lo que tú querías. Tú lo que querías era un corazón arrepentido, humillado. Tú no querías sacrificios ni holocaustos, pero un corazón contrito y humillado, el cual tú no vas a abandonar, el cual tú no vas a rechazar. Eso es lo que Dios está buscando en nuestra vida, un corazón contrito, un corazón humillado. Que cuando uno peque, uno se arrepienta de corazón, que uno cuando uno haga algo mal, uno vaya a la presencia del Señor y uno se pueda arrepentir y uno pueda decir, Padre, he pecado contra ti, Señor, perdóname, y uno pueda revertir ese proceso y decir, no lo voy a volver a hacer. Pero que de corazón hay un arrepentimiento. A veces andamos en nuestra vida y pecamos y seguimos la vida como si nada hubiera pasado, y eso contrita el corazón de Dios. Eso le da tristeza al corazón de Dios. Debemos ser seres humanos como era David, que nos arrepintamos de corazón, en espíritu y verdad, que le digamos a Dios, Padre, he pecado, Señor amado, contra ti, Señor, perdóname y ayúdame a no caer más en ese pecado. Debemos ser personas que nos arrepintamos de corazón. Y David le estaba diciendo a Dios en ese entonces, en el capítulo 51 de los Salmos, creo que es del versículo 16 al 18, le estaba diciendo, no te son suficientes los sacrificios. No iba a bastar con que ellos mataran becerros, con que ellos mataran animales y sacrificaran animales. Podían hacer montañas de animales, podían hacer montañas de sacrificios, pero eso no iba a ser suficiente. Eso no iba a ser suficiente. Y eso es lo que nos está diciendo, es que nosotros necesitábamos una persona, alguien que fuera ese último sacrificio para que el perdón de nuestros pecados fuera ya terminado, fuera perdonado de una buena vez, ¿verdad? Y esa persona iba a ser Jesucristo. Amén. Dice, y aunque era hijo, el versículo 8, y aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Jesucristo aprendió a obedecer, ¿verdad? Jesucristo, siendo hijo, siendo Dios al mismo tiempo, pero él aprendió a ser obediente
a su padre. Él aprendió, mire, a lo que mi padre diga, yo voy a hacer. Mire, a veces a nosotros se nos hace tan difícil seguir ser obedientes, ¿verdad? A nuestros líderes, a nuestros padres, hijos, ¿verdad? Se nos hace tan difícil porque, mire, no nos queremos sujetar a nadie, queremos ser llaneros solitarios. Mire, yo hago lo que yo quiero en mi vida, aquí a mí nadie me gobierna, pero mire, el Hijo, Señor Jesucristo, mire, Él se sometió mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. ¿Y por qué el sufrimiento? Porque Él sufrió la muerte de cruz, Él sufrió las mismas dolencias que tú estás sufriendo, Él sufrió lo mismo que nosotros sufrimos hoy día, Él lo sufrió. Así que si tú estás pasando por alguna situación, mire, yo no quiero quitarle nada a la situación que tú estás pasando, pero yo creo que no hay situación peor que la que Jesucristo pasó, ¿verdad? Ese sacrificio, esa humillación que Él tuvo que hacer, ¿verdad? Mire, que Él voluntariamente se humilló y se sometió a pasar todos esos sacrificios y que fuera rechazado y que fuera abofeteado y crucificado. Mire, la muerte de la crucifixión era la peor muerte que podía pasar una persona en esos tiempos. Y Jesucristo dijo, yo no tengo nada a qué aferrarme, sino que yo voy a hacer ese sacrificio y me voy a humillar para que hoy nosotros podamos tener esa oportunidad, para que hoy nosotros podamos abrir nuestro corazón al Padre Celestial. Y yo no sé si eso toca tu corazón o no, pero a mí eso toca mi corazón, de que yo tengo una persona que dijo, yo me voy a meter en el medio, me voy a interponer ahí, voy a ser ese mediador entre el hombre y mi Padre Celestial, para que hoy Él pueda acudir, venga a mí y a través de mí Él pueda llegar al Padre. Amén. Eso es lo que está haciendo Jesucristo, ese sumo sacerdote final y firme y para siempre. Amén. Mire lo que dice el verso 9. Al ser así perfeccionado, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y dice el versículo 10, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y fue perfeccionado, así fue que se perfeccionó Él, mediante ese sacrificio, mediante esa obediencia, mediante esa reverencia, ¿verdad? Decía el versículo anterior, ¿verdad? Que Él fue reverente y con temor reverente a su Padre. Mire, ya no se habla mucho de la reverencia, pero la reverencia es algo bien importante. Cuando uno tiene reverencia, mire, uno es obediente. Mire, hay que reconocer las figuras de autoridad. Hay que reconocer las figuras de autoridad. Jesucristo reconoció la figura de autoridad que tenía su Padre, y aunque Él era Dios al mismo tiempo, pero Él reconoció, y quizás usted no puede entender esto porque usted dice, Él era Dios, que Él no tenía por qué, pero mire, Él aún siendo Dios al mismo tiempo, pero siendo hijo del Padre, Él se sometió, ¿verdad? Y fue reverente a su Padre. Él asumió, Él dijo, yo soy obediente a ti, yo hago lo que tú quieras, yo te adoro y te alabo y cumplo lo que tú quieras hacer, es lo que yo voy a querer hacer. Y ese es el modelo que el Señor Jesucristo nos ha dado, que Él aún siendo Dios, Él siguió lo que su Padre quería hacer, ¿verdad? Él lo obedeció en todo. Eso es lo que Él quiere, el ejemplo que nosotros sigamos en obediencia y fidelidad a Él, porque ese fue el mismo modelo que Él enseñó. Mire, la vida del cristiano se refleja en la vida de Cristo, en que nosotros nos sometemos a la obediencia, a esos sacrificios, ¿verdad? En que dejamos de ser yo. Ya, mire, ya, la palabra de Dios dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Mire, y si Cristo vive en usted, ya usted no está viviendo en esas pasiones del pasado, ya no usted está viviendo los delitos de su pecado, sino que Cristo está viviendo en usted. Hay un poder mayor, ya usted tiene autoridad sobre lo que a usted en un momento le ataba, ya usted tiene autoridad sobre lo que en algún momento decía que usted no lo podía hacer. Mire, ya usted tiene la autoridad, porque hay un poder mayor que vive en usted y un poder que lo lleva a usted someterse a la voluntad de Cristo sobre su vida. Amén. Esa es la vida del cristiano, y eso fue lo que vino a hacer Jesús, ser ese sumo sacerdote en nuestra vida. Y Dios lo nombró sacerdote según el orden de Melquisedec. Había dicho anteriormente, el orden de Melquisedec fue rey y sacerdote al mismo tiempo, ¿verdad? Ese fue un sacerdocio mayor que el de Aarón, porque Aarón fue sacerdote, sumo sacerdote solamente, pero no fue rey. Pero el orden de Melquisedec fue superior al de Aarón, y por eso es que la palabra de Dios nos dice en Hebreos que el sacerdocio de Jesús era como el de Melquisedec,
por eso mismo. Así que tenemos un sacerdote, mire, que es para siempre, que no falla, que va a ser final y firme. En eso podemos ver que Jesucristo reinó para siempre. Él murió y resucitó, pero mire, su reinado es para siempre. Él murió y no se quedó en la tumba. Él resucitó de esa tumba y hoy por hoy nosotros podemos decir, Señor, aquí estoy. Gracias por ese sacrificio y le damos gracias a nuestro Padre porque Él, como sumo sacerdote en nuestra vida, Él se humilló y nos ha dado ese ejemplo. Amén. Así que le pedimos al Señor en esta tarde, le pedimos al Señor en este día, mire, que el Señor nos ayude a nosotros poder asumir esa reverencia, esa obediencia, a poder entender que ese sacrificio que hizo Jesús, que se humilló a lo sumo, ¿verdad? Que no le importó lo que él tenía allá en el cielo, ¿verdad? Él dijo, yo me voy a someter a la voluntad de mi Padre Celestial. Yo me voy a humillar. Yo me voy a dejar llevar por el plan que tiene mi Padre, que es un plan mayor. Y que nosotros podamos someternos a esa misma obediencia, a esa misma voluntad del Padre para nuestras vidas. Porque al final y al cabo, Él es el que lo merece todo. Fuimos creados para adorarle a Él, para alabarle a Él, para llevarle gloria y darle más gloria a nuestro Padre Celestial. Que le demos gloria con nuestra vida, que le demos gloria con lo que nosotros hacemos. Mire, que seamos cristianos, pero mire, cristianos de verdad. No cristianos, mire, no cristianos de mentira, no cristianos, mire, si usted va a un lugar, mire, si usted está en un trabajo y sus amigos en el trabajo o sus coworkers en su trabajo no saben que usted es cristiano, mire, yo no sé qué usted está haciendo, pero ellos tienen que saber y conocer que usted es cristiano. Ellos tienen que recibir la palabra del Señor por usted, porque usted fue el designado y el que Dios llevó allí para que predicara la palabra del Señor mediante sus acciones, mediante palabras, pero usted tiene que ser esa persona. Mire, en cada lugar que esté, que podamos llevar ese ejemplo, que si hay una persona sufriendo, que si hay una persona cayendo, que si hay alguien, aunque nosotros no caigamos bien esa persona, lo consideremos nuestro enemigo o nuestro adversario, mire, que nosotros podamos, mediante nuestras acciones, reflejar el amor de Cristo y que eso sea un cambio contundente en la vida de ellos. Debemos reflejar el amor de Cristo y humillarnos a ese proceso para que hoy por hoy podamos nosotros llevar el evangelio de Cristo a las vidas que tanto lo necesitan. Amén. Y le damos gracias a Dios y en esta hora le pedimos al Padre, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por este momento y por este tiempo. Gracias por esta oportunidad. Gracias por lo que tú hiciste, por este sacrificio, Señor, que tú hiciste para el perdón de nuestros pecados. Padre, tú humillaste a ti mismo, renunciaste a lo que tú tenías para que hoy pudieras tener un espacio en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor Padre, que cada persona que ha escuchado esta palabra, Señor, que cada vida que ha escuchado esta palabra, Padre, ellos puedan tomar esa decisión. Si usted no ha tomado esa decisión de tener y de llevar a Jesucristo como su exclusivo Salvador, mire, yo le aconsejo y le digo, tome esa decisión, que el Señor le permita y le ayude a tomar esa decisión, porque cuando el Señor habita en nuestro corazón, mire, podemos tener paz en medio de la tormenta. Podemos tener paz en medio de las circunstancias. Él va a traer esa paz y esa calma que solo Él puede dar. Padre, yo te pido por cada uno de ellos, Señor amado. Y si usted no ha hecho esa oración, mire, este es un buen momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, repita conmigo. Padre, perdona mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que he estado lejos de ti. Pero hoy yo me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de lo que he hecho mal. Y te reconozco como mi Señor y Salvador en mi vida. Entra en mi corazón, habita en mi corazón. Y hoy hazme un hombre nuevo y una mujer nueva. En el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias. Amén, amén y amén. Y si usted hizo esa oración en esta hora, mire, usted desde ya es un hombre hecho nuevo y una mujer hecha nueva en el nombre de Jesús. Desde hoy su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y ya usted, mire, va a tener vida eterna en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Y así que yo les digo que hoy tengan una buena semana, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, que el Señor alce su rostro sobre ti, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él tenga de ti misericordia y que ponga en ti la paz. Hasta luego.